¿Cuáles son las razones principales por las que cometemos errores en el cálculo de calorías? Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andy Llanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Bienvenidos al Chisme del Fitness, yo soy Andy Llanes y estoy bien emocionada de este episodio, recordándote que el propósito de este podcast es informar, crear comunidad y activar a las personas a llevar una vida mejor a través del fitness y la nutrición bien informados. En este episodio vamos a explorar una de las razones más comunes por las que las personas tenemos dificultades para calcular las calorías de manera precisa, y me incluyo porque yo estuve ahí. Recuerda que este podcast va enfocado en personas que están atravesando por un proceso de transformación física hacia el bienestar o hacia la estética, cualquiera de los dos, se vale. También para profesionales del fitness que buscan encontrar estas palabras como más coloquiales para poder empoderar a sus clientes y, por supuesto, para incentivar a todas las personas que no se han atrevido a dar el paso, porque hay muchísima información allá afuera y porque es abrumadora, y que sientan al final que este proceso no es tan difícil como parece. Entonces, espero que estas herramientas del día de hoy te funcionen un poquito para entender más o menos cómo funciona esto de las calorías, que es parte esencial para poder generar una transformación física, no nada más en la parte superficial, no es nada más, ay, sí, ya bajé mi grasa, y no, también estamos hablando de que la nutrición es la base de la salud, así es que es bien importante entenderla. Y pues vamos a lo que nos truje. Vamos a abordar temas como la subestimación de las porciones, la imprecisión en el etiquetado de los alimentos, que esto pasa mucho, la dificultad para estimar las calorías quemadas durante el ejercicio y una que otra información más que se me puede ir saliendo por ahí. Además, te voy a compartir una estrategia paso a paso para calcular con precisión tu tasa metabólica basal. Esto es bien importantísimo, así es que espero que te quedes hasta el final del episodio, que además no va a ser muy largo. Este es un elemento clave para entender nuestras necesidades calóricas y recuerda que publicamos episodios todos los jueves, así es que si me estás viendo o escuchando en YouTube, suscríbete, prende la campanita de notificaciones y si estás en cualquier otra plataforma de podcast, pues también. Y de pasada, si esta información te está ayudando, compártela y también califícanos, porque eso nos va a ayudar muchísimo. A mí y a mis múltiples personalidades, por supuesto. Somos muchas personalidades las que estamos aquí hablando. Así es que bueno, te tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si estás subestimando o sobreestimando la cantidad de calorías que consumes o que quemas? Esta pregunta es bien interesante, porque según un estudio publicado en el Journal of the American Dietetic Association, las personas suelen subestimar el tamaño de las porciones hasta en un 25% en promedio. Además, una encuesta del Instituto de Investigación de Nutrición y Ejercicio reveló que el 60% de los encuestados tenían dificultades para estimar con precisión el contenido calórico de los alimentos que consumían. O sea, no tenemos idea de las calorías que estamos consumiendo en las porciones que estamos consumiendo. Es más, ni siquiera, a veces hay personas que ni siquiera tienen idea cuánto es lo que tienen que estar comiendo y creen que solamente se trata de calorías. Y no, porque esas calorías pues tenemos los macronutrientes y los macronutrientes deben de estar distribuidos en función o de acuerdo a la actividad que estás realizando y por supuesto tus objetivos y también el funcionamiento de tu cuerpo. Estas discrepancias pueden tener un impacto significativo en nuestros esfuerzos por mantener un estilo de vida saludable, en primera instancia, y alcanzar nuestros objetivos fitness. Por eso es que hoy vamos a explorar las principales razones por las que cometemos estos errores y cómo podemos mejorar nuestras habilidades del cálculo de calorías. Y una de las razones más comunes por las que las personas subestimamos las calorías es la percepción distorsionada de los alimentos saludables. Porque hay estudios que han demostrado que los participantes de estos estudios subestiman en un 30 o 50%, o sea, del 30 hasta el 50%, el contenido calórico de los alimentos etiquetados como saludables en comparación con los alimentos menos saludables. ¿Te ha pasado que vas al súper y ves las papitas Sabritas? No es publicidad, Sabritas, ahí les encargo un depósito por esta publicidad que le estoy haciendo en el Chisme del Fitness. Tienes tus papitas Sabritas y al lado están unas papas que son papas igual, pero dice horneadas o hechas en aire caliente, ¿no?
y dice tanto por ciento menos de grasa. Entonces, luego nuestra cabeza dice, pues me llevo esas porque son más saludables, pero las papas Sabritas quizás te detienes. Es difícil porque no podrás comer solo una, pero en las papas Sabritas, si eres un poco ya más consciente de lo que estás comiendo, posiblemente dices, bueno, no, una porción no me voy a acabar la bolsa, pero cuando ves una bolsa que dice más saludables, menos grasa, entonces dices, como son saludables, menos grasa, pues entonces puedo comer más. Y al final, pues no, porque al final estás comiendo las mismas o más calorías. Entonces, estos alimentos saludables generan esta percepción distorsionada y hay que cuidar muchísimo. ¿Cómo cuidamos esto? Leyendo las tablas nutrimentales. Pero bueno, ahí te va. Otra fuente de error es la imprecisión en el etiquetado de los alimentos y seguramente te ha pasado que, yo me acuerdo, es más, te voy a contar una anécdota. Había unos panecitos deliciosos que decían, pues con menos calorías, ¿no? Y era, creo que 90 calorías por porción. Y eran unos brownies o había biscuits o había unos roles de canela así chiquitos. Y yo decía, qué maravilloso, o sea, tienen 90 calorías, no tienen azúcar añadida, están increíbles. Y de repente un día veo nueva imagen y decía, nueva fórmula. Y entonces yo, bien curiosa, leo la etiqueta y ya no decía 90 calorías, decía 180, pero ¿qué crees? Por la misma porción. Eso quiere decir que no era nueva fórmula. Lo que pasa es que no hicieron bien el cálculo del etiquetado y entonces, pues, los auditaron y resultó que esa etiqueta estaba mal y lo que hicieron como estrategia fue cambio de fórmula. Al final yo estaba comiendo las 180 calorías, no las 90, pero esta imprecisión de la etiqueta de los alimentos pasa y pasa mucho. Según los datos de la FDA, esto es a nivel América, ¿no? Estados Unidos, pero también en México pasa muchísimo. Hasta el 20% de las etiquetas nutricionales pueden contener información inexacta sobre el contenido calórico y esto se agrava cuando comemos fuera de casa o cuando comemos alimentos procesados. ¿Qué es un alimento procesado? Mira, todo lo que veas que está en bolsa, en lata, que ya ha sido procesado de alguna manera, es algo que no sabes qué contiene. Porque sea lo que sea, ese alimento debe de tener algún procesamiento para poder aguantar y que la fecha de caducidad pues sea no mañana, ¿no? Como un pollo que vas y compras fresco, si lo dejas 2 días, se te echa a perder. Entonces, siempre es bien importante, 1, si vas a consumir algo que tenga una etiqueta nutrimental. 2, que esa etiqueta nutrimental, espero, esté controlada. ¿Y cómo puedo saber si está controlada? Pues mira, si está en una tienda grande, llámese un Walmart, llámese un Sam's, que esté regulado, seguramente a esa marca le van a pedir todos los documentos para poder meter ese producto. Ahora, si lo compras en la tiendita de la esquina, que a veces el etiquetado es auténticamente un sticker, ¿no? Con más o menos ahí la tabla nutrimental, posiblemente esté mal, posiblemente sea errónea. Entonces, mi recomendación es que intentes no consumir tantos alimentos que estén empaquetados. Y si lo haces, que sean un 80-20. O sea, 80% que sean alimentos naturales y el 20% pues te sales a estos alimentos procesados. Según datos de la FDA, dijimos que hasta el 20% de etiquetas tienen estos errores. Entonces, pues tratemos de evitarlo. Además, muchas personas olvidan incluir en sus cálculos los ingredientes adicionales que se agregan durante la preparación de las comidas en casa. Por ejemplo, este es un error no del etiquetado, pero sí un error en nuestros cálculos. Entonces tú pesas tu pollo, padrísimo, pero de repente pues le echas al sartén un cuadrito de mantequilla, el cual ni siquiera estaba en tu plan, pero tú lo echaste porque pues se te pega, ¿no? O porque pues sabe más bueno. Pero ¿qué crees? Esas, aunque tú no esté en tu plan, te lo estás comiendo, o sea, sí lo estás consumiendo y a veces estos pequeños... ¿cómo le podemos decir? Omisiones, porque no creo que lo hagas a propósito, ¿verdad? Pero estas pequeñas omisiones empiezan a aumentar y aumentar y aumentar nuestras calorías. Y si estamos en un ligero, por ejemplo, si estás tratando de bajar de peso y te colocan en un ligero déficit calórico, porque así debería de ser. O sea, aquí la idea no es bajar lo más rápido que pueda, es bajar lo más saludablemente posible, manteniendo la masa muscular. Entonces, si es así, porque es lo más ético que puede existir, entonces el déficit calórico no va a ser tan grande. Si ese déficit calórico es de 200 calorías y a ti se te fue la mano con un cuadrito de mantequilla, entonces
a las 200 calorías que tenías de déficit calórico, pues le restaste unas 50 y así se va. Y de repente pues ya no estás en déficit calórico y son estos ingredientes extras que estamos agregando. Pasa muchísimo en las ensaladas. Creemos que porque pedimos una ensalada, entonces ya es súper saludable y voy a mantenerme súper fit. No, el problema es que la ensalada, pues a pocas personas les gusta la lechuga sola o con solamente limón y sal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que le echas un chorro de aderezo y los aderezos en la mayoría de los casos tienen muchas calorías. ¿Por qué? Porque están hechos a base de aceites. Ay, amén. Esto anótalo porque de verdad es oro. Tener cuidado con estos alimentos o estos agregadores va a ser clave para que puedas obtener resultados. Por otro lado, calcular con precisión la cantidad de calorías quemadas durante el ejercicio también es un gran desafío. Un estudio publicado en la revista Obesity encontró que los participantes subestimaron en promedio un 23% el número de calorías quemadas. Híjole, esto es bien interesante porque, ahí te va, la variabilidad individual en la tasa metabólica basal y las necesidades calóricas. Acuérdate que la tasa metabólica basal son las calorías que tú necesitas para vivir, o sea, para mantener, pero no para moverte, o sea, para mantener las luces encendidas, para respirar, para todas estas funciones que no requieren de una actividad física per se. Esa es tu tasa metabólica basal. Las necesidades calóricas puede hacer que los cálculos generales no siempre sean precisos, ¿no? Como tenemos factores obviamente como el género, la edad, ya el nivel de la actividad física. Este nivel de actividad física se suma a la tasa metabólica basal, ¿ok? O sea, es aparte. Ahorita vamos a repasar eso. Acuérdate que ya casi terminando esta primera información, te voy a dar cómo es la receta. Pero bueno, y esta tasa metabólica basal, el género, la edad, los niveles de actividad física y más, hoy por hoy, pues tenemos smartwatch, ¿no? O tenemos monitores de frecuencia cardíaca que nos dan esta información. Y entonces tú traes tu smartwatch y dice, objetivo logrado, conseguiste tantas calorías en el día. Entonces, de repente yo veo y digo, no manches, mi objetivo era de 3,000 calorías y ya las quemé. Me pregunto si realmente yo soy capaz, o sea, con la masa que tengo corporal, si soy capaz de realmente quemar 3,000 calorías sin digamos, una actividad así súper, súper intensa. Ahí te va por qué. Confiar al 100% en los datos de gasto calórico que te proporciona un monitor de frecuencia cardíaca puede tener algunas implicaciones importantes. ¿Cuántas implicaciones importantes? Pues te voy a decir 5, ahí te va. Subestimar o sobreestimar el gasto. Los monitores de frecuencia cardíaca utilizan ecuaciones o fórmulas predictivas para estimar el gasto calórico, pero estas no son precisas para todos los individuos. ¿Por qué? Porque no están agarrando una célula de tu cuerpo y la están estudiando para saber si realmente eso es lo que está sucediendo contigo. Y esto tiene que ver con la eficiencia de tu metabolismo, que ya hablaremos en otro episodio, pero una fórmula puede darte a ti un número. Ay, no, pues tú quemas 2,000 calorías basales. Ah, wow, ¿no? Pero falta ahí un paso, determinar o diagnosticar si auténticamente esto está sucediendo, porque si no está sucediendo, pues entonces aquí ya estamos mermando un poquito la información, ¿no? Factores como la edad, el peso, la composición corporal y el nivel de condición física pueden afectar la precisión de las estimaciones o de las fórmulas. Esa es la primera. Número 2, variabilidad individual. La relación entre la frecuencia cardíaca y el gasto calórico puede variar significativamente entre personas. Algunas personas pueden quemar más o menos calorías que lo estimado en el monitor de frecuencia cardíaca. O sea, y haciendo el mismo esfuerzo, ¿eh? Esto tiene que ver con lo que te digo, que una cosa es lo que dice la fórmula y otra cosa es tu diagnóstico. Número 3, efectos de hidratación o de la hidratación y de la temperatura. Factores como la hidratación y la temperatura corporal pueden afectar la frecuencia cardíaca y por lo tanto la precisión de las estimaciones de gasto calórico. Y esto me pasó hace poquito porque a mí no me encanta correr, la verdad, pero pues ahora estoy corriendo mucho porque me ando preparando, ¿no? Para una carrera. Entonces me pasó que hace un par de días estaba yo muy cansada y estaba deshidratada. O sea, sí fue una deshidratación bárbara. Y entonces desde que salí a caminar para irme a correr,
como que sentí que me faltaba el aire. No, bueno, o sea, de verdad, mi entrenamiento fue muy, muy leve. Fueron intervalos de 3 minutos por uno y no era correr a máxima, era un trote, nada más, ¿no? Y bueno, mi frecuencia cardíaca se fue como si estuviera yo en HIIT, o sea, estaba exhausta. Es más, casi parto el entrenamiento a la mitad y dije, no, ya no puedo más. Pero bueno, lo acabé al final, pero es bien importante la hidratación, es sumamente importante y bueno, la temperatura también afecta a la frecuencia cardíaca y un montón de más factores. Pero esto puede impactar, por supuesto, también en los cálculos. 4. Dependencia del tipo de actividad. Los monitores de frecuencia cardíaca suelen ser más precisos para actividades aeróbicas continuas, como correr o andar en bicicleta. Esto es bien interesante, ¿eh? Y pueden ser menos precisos para actividades de fuerza o ejercicios de circuito, porque seguramente te ha pasado. A ver si esto te hace como clic. Que haces un entrenamiento de fuerza que estuvo duro, porque recuerda que la intensidad en el entrenamiento de fuerza son los pesos, no es tu frecuencia cardíaca. Ahí no te importa cuántas calorías estás quemando, te importa cuánto peso estás moviendo, porque estás haciendo ese entrenamiento en función de hacerte más fuerte. Pero ¿qué pasa? Que terminas el entrenamiento exhausta, porque cargaste muchísimo y ves y dices, ay no, pues quemé 100 calorías nada más. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero esto es porque a más frecuencia cardíaca, pues más calorías, pero esa no es la intensidad de todos los entrenamientos. Eso no quiere decir que tu cuerpo, después de un entrenamiento de fuerza intenso, tenga un efecto EPOC, o sea, un efecto de quema calórica post-entrenamiento y que tu metabolismo quede acelerado durante todo el día. Ojo, no va a quedar acelerado durante todo el día de quemar 10,000 calorías en el día, no, tampoco, pero con poquito que lo aceleres, puedes generar gran diferencia siempre y cuando lo hagas de manera constante y consistente. Número 5. Necesidad de calibración individual. Para obtener estimaciones más precisas, los monitores de frecuencia cardíaca a veces requieren una calibración personalizada en función de las características y el rendimiento de cada uno. Y esto es muy fácil. Tienes que meterte a tu perfil del monitor de frecuencia cardíaca, debes de abrir una cuenta y cambiar ahí algunos de los números. Por ejemplo, yo uso Polar. En mi cuenta de Polar viene una sección de VO2 máximo donde yo puedo cambiar. La estimación que tenía yo ahí en mi perfil por default no era lo que realmente eran mis números. ¿Cómo yo saqué mi VO2 máximo? Bueno, yo sí fui a hacerme un estudio de esfuerzo. Y con ese resultado, pues fue lo que yo agregué y cambié. Ahora, ¿conviene? ¿No conviene hacerte estos tests? Bueno, pues si quieres tener data exacta o lo más apegado posible, sí te conviene hacerlo. Y ya de ahí solamente tienes que meter esos números en tus perfiles para poder calibrar las siguientes mediciones y estimaciones que haga tu monitor de frecuencia cardíaca. En resumen, confiar al 100% en los datos de gasto calórico de un monitor de frecuencia cardíaca te puede llevar a una estimación imprecisa del gasto calórico total. Si tú ves de repente que acabas el día y quemaste, según tu monitor, 4,000 calorías, dices, no hombre, me merezco 4 pizzas. Pero puede que no sea tan real y no sea tan cierto. Es importante utilizar estos datos como una guía y sobre todo generar tendencias. En próximas fechas te voy a dar la noticia de un webinar que voy a hacer sobre data. Se llama Entrenamiento de Precisión con Datos. Entonces, ¿qué pasa? Que los datos revelan muchas tendencias, más allá de la quema calórica. Revelan tendencias de cómo está tu sistema nervioso, revelan tendencias de qué tan buena es tu variabilidad de frecuencia cardíaca. Revelan muchas cosas los datos cuando generas tendencias y registras tus entrenamientos y entiendes cómo leer estas gráficas. Así que ponte bien atento porque este webinar va a estar increíble. Me encanta leer datos y sobre todo entenderlos. Y bueno, es importante utilizar, te digo, estos datos y complementarlos con otras herramientas, como por ejemplo la ingesta de calorías y la observación del peso corporal para poder tener una evaluación más completa y precisa del balance energético. Las personas que se pesan diario, bueno, eso es una locura, yo no lo haría, pero si nunca te pesas porque te da miedo, te recomiendo trabajar desde la raíz de ese miedo. Porque a veces, y esto ya es muy personal, pero me gusta contarte un poquito de anécdotas, porque a todos nos pasa. No es como que los que ya nos dedicamos al fitness, ay, ya es bien fácil para ellos. No, cuesta trabajo, claro que cuesta, pero
puede ser muy llevadero y puede ser muy interesante cuando entiendes toda esta información. Pero yo me acuerdo perfecto que a mí no me gustaba nada pesarme. Y un día de esos que iba súper bien con mi dieta, ¿no? Porque, a ver, yo sufrí de obesidad. Y empecé a hacer dietas y cosas muy tontas y luego ya como que agarré camino y luego pues me dediqué a estudiar esto. Pero en uno de esos periodos en los que bajaba y subía, eh, estaba yo súper ocupada con un montón de cosas más y entonces dejé de hacer dieta, dejé de hacer entrenamiento constante y así. Y pues se me hizo muy fácil no ver la báscula y si yo no veía la báscula pues entonces no pasaba nada, ¿no? Y de repente pues hubo una fiesta de fin de año y me sacaron unas fotos y ya pasó, ¿no? Y como a la semana me comparten las fotos y me vi y dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Ese guamazo es todavía más fuerte porque dicen corazón que no, ¿cómo dicen? No, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero al final no está padre y no creo que sea una cuestión de body positive y de, ¿cómo te diré? De aceptación. Aceptarte tal cual así, aunque estés incómodo. No, yo creo que no es un topper en el que tienes que estar, de que no, tienes que tener cuadritos para realmente estar fit. No, 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 no. Pero sí tienes que sentirte cómodo en tu propia piel. Y si amaneces incómodo, es momento de que hagas algo. Y bueno, yo no quería ver esa incomodidad en la que amanecía yo diario y cuando vi esa foto dije, no más, no más. Y a la fecha te puedo decir que, por supuesto, no está uno fit todo el año así súper mega fit, pero por lo menos cómodo en tu propia piel, por lo menos te puedes poner tu ropa y sentirte a gusto. Entonces, bueno, te dejo eso para que lo pienses. Y bueno, lo prometido es deuda. Y ahora sí vamos a repasar los pasos clave para calcular con precisión tu tasa metabólica basal. Acuérdate que esta es la energía que tu cuerpo necesita para mantener las luces prendidas, o sea, para vivir. Ay, este es el punto de partida para entender las necesidades calóricas, porque a esto le vas a sumar más cosas. Ahí te va. Paso número 1, determinar tu género. O sea, ¿qué género eres? La fórmula para calcular la tasa metabólica basal varía según el sexo de la persona. O sea, por ahí partimos, ¿va? Paso número 2, conocer tu peso corporal en kilogramos. Paso número 3, tu edad. Paso número 4, utilizar la fórmula correspondiente. Y ahí te va, y te lo voy a dejar en la descripción del podcast. Y no nada más eso. Además de eso, te voy a dejar una calculadora para que vayas y solamente metas estos datos y la calculadora se haga cargo de lo demás. Pero quiero que lo entiendas. En mujeres, tasa metabólica basal es igual a 655 más 9, lo que te da de 9.6 por tu peso en kilogramos, más 1.8 por tu altura en centímetros, menos el total de 4.7 por tu edad en años. Y en hombres, la tasa metabólica basal, la fórmula cambia, es 66 más lo que te da de total del 13.7 por tu peso en kilogramos, más lo que te da de resultado de 5 por tu altura en centímetros, menos 6.8 por tu edad en años. Obviamente no quiero que, seguramente vas manejando, seguramente estás haciendo algo más, no quiero que ahorita midas esto y lo estés así calculando. Por eso te digo que te lo voy a dejar en la descripción del podcast, pero además te voy a dejar la calculadora para que vayas y veas. Paso número 5, ajustar la fórmula según el nivel de actividad física. O sea, una cosa es tu tasa metabólica basal, las calorías que tú necesitas para mantener las luces encendidas. Pero además de eso, pues supongo que eres una persona que puede ser sedentario, o sea, tienes poca actividad física. Es diferente la actividad física al ejercicio y al entrenamiento, ¿ok? Es actividad física, ahora sí es que te paras, caminas, subes escaleras, bajas, sacas a pasear perros. ¿Qué tanto te mueves? Entonces, esta actividad física se divide en sedentario, en actividad física ligera, actividad física moderada y actividad física intensa. Y dependiendo del nivel de actividad física, pues entonces se multiplica la tasa metabólica basal. En sedentario no se multiplica, no hay factor de ajuste. En actividad física ligera se multiplica por 1.375. En moderada se multiplica por 1.55 y en actividad física intensa por 1.725. Repito, te voy a compartir una calculadora para que sea más fácil, pero sí que entiendas bien de dónde vienen estos datos. Paso número 6, interpretar los resultados. El valor obtenido representa la cantidad de calorías necesarias para mantener las funciones vitales básicas del cuerpo en reposo más tu actividad física. O sea, sacamos dos datos. Uno, tu tasa metabólica basal y después le agregamos la actividad física. Si tú quieres saber
cuáles son las calorías que tú necesitas para mantener tus funciones vitales, entonces es sin multiplicar por la actividad física, ¿ok? Esa parte es importante. Ahora, recuerda que este cálculo es solo una estimación y esto es bien importante, son estimaciones, es una fórmula. Me pregunto yo si tú eres una fórmula. No, no eres una fórmula. Y sobre todo si eres una persona que viene de haber estado en dietas, en déficit calórico, porque la dieta es la unidad de la alimentación. Dieta no tiene que ser restrictiva forzosamente. Puede ser una dieta para aumento de masa muscular y no va a ser, créeme, nada restrictiva. Quizás en las fuentes, pero eso ya también es qué tan consciente de la salud seas. Si vienes de un déficit calórico de mucho tiempo porque quieres bajar y solamente en tu cabeza está bajar el peso de la báscula, sin pensar en la composición, el peso de la báscula, entonces seguramente tu cuerpo ya se hizo eficiente con poca energía que le das. Y esto va a hacer que pues esta estimación no se adecue a ti, a tu situación actual. Entonces es bien importante interpretar estos resultados. La tasa metabólica basal es solamente una parte del gasto calórico total, que también depende, pues, dijimos, ¿no? De la actividad física. Y luego, además de la actividad física, pues viene el entrenamiento, ¿no? Y luego, además del entrenamiento, también viene algo que es el uso de la energía que tu cuerpo necesita para digerir alimentos. Y esto va en relación directa con cuántas calorías estás consumiendo. O sea, a más calorías que tú comes, más energía usa tu cuerpo para digerir esas calorías. Te voy a poner un ejemplo así al aire. Si yo como 1000 calorías en el día, quizás mi cuerpo use 100 calorías para poder digerir esas 1000. Pero si yo como 2000, entonces mi cuerpo no va a usar 100, va a usar 200. Entonces va en relación de... En resumen, hemos explorado las principales razones por las que las personas cometemos errores al calcular las calorías, como la subestimación de las porciones, la imprecisión en el etiquetado de alimentos, la dificultad para estimar las calorías quemadas durante el ejercicio y la percepción distorsionada de los alimentos saludables. Y espero que con esta información hagas un stop cuando tomes decisiones y puedas generar decisiones o tomar más bien decisiones más conscientes. No es que sean correctas o no, van a ser correctas de acuerdo a lo que tú quieres. Si estás con un objetivo muy claro, tienes que ser congruente con tus acciones. Entonces, va a ser una buena decisión o no si te está acercando a tus objetivos y, por supuesto, si tu salud está por delante. Además de eso, importante que entiendas de dónde salen este cálculo de calorías, de dónde es que el nutriólogo dice que tengo que comer esto. Ah, bueno, es de esto. Y entender por qué se suben o se bajan las calorías y entender también que el cuerpo es una máquina adaptable. Así es que si le das poco, el cuerpo se va a adaptar a poco. Lo ideal es que no esté adaptado en lo mínimo. Lo ideal es que esté adaptado en óptimas condiciones y ese es un episodio que vas a escuchar en próximos lanzamientos sobre la dieta inversa. Y pues nada, espero que este episodio te haya ayudado un poquito a entender los errores del cálculo de calorías. Recuerda que puedes mandarme tus preguntas directamente en el podcast o en comentarios o en mis redes sociales Andy Llanes. Y pues nos vemos o nos escuchamos el siguiente jueves. Cualquier tema que quieras que toquemos en el podcast, eres libre de ponerlo en los comentarios, de ponerlo ahí. Tienes en Spotify una cajita de preguntas donde puedes escribir directamente. Y pues bueno, gracias por echarte este chisme del fitness. Yo soy Andy Llanes y nos vemos el próximo jueves.